Bueno, nos vamos ahora con algo que es preocupante, involucra a mucha gente, y es este proyecto de devolución de los aportes de la ONP, y vamos además que se va a ver el día de hoy en el Congreso, así que vamos a conversar de esto con Melvin Escudero. Así es, Maritere, amigos. Melvin, creo que ya te podemos dar los buenos días. Hoy se debate este tema en el Congreso, como menciona Maritere. Ha trascendido que el gobierno tiene una propuesta no de devolución, como plantea el Congreso, sino de compensación, entregar una cantidad. ¿Te parece una salida razonable? ¿Cómo ves el problema? Adelante, Melvin. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con ustedes. La verdad sigue siendo preocupa mucho la irresponsabilidad de muchos congresistas al proponer normas no solamente antitécnicas, sino que desde el punto de vista legal incluso resultan inconstitucionales con iniciativas de gasto que no corresponden a la situación. Es en una parte, digamos, desde la perspectiva de los ciudadanos que hoy día están sufriendo pues la necesidad por la pandemia, por la falta de trabajo, por la falta de ingreso, es entendible que se estén buscando fuentes de ingreso alternativas, ¿no? Y ver de dónde se puede sacar. Pero todo esto tiene que tener razonabilidad y responsabilidad. No solo se puede pensar en el corto plazo, sino también hay que pensar en mediano y largo plazo, ¿no? Y para esto hay que entender los sistemas de pensiones. Previamente hemos hablado de las AFPs y cómo este tipo de retiro que se esté realizando en ese sistema lamentablemente afectan de manera significativa la pensión futura de millones de personas que no van a tener cuando sean viejitos un ingreso, a no ser que el Estado o otra entidad les dé un subsidio caritativo. Más allá de eso, no van a tener pensión. Entonces, claro, hoy día puedes tener un ingreso que te va a ayudar en la pandemia, pero en el futuro no vas a tener nada. Entonces, esa es la realidad en las AFPs. En el sistema de la ONP, entender que es un modelo que se conoce como de reparto. ¿Qué quiere decir esto? Que fundamentalmente los trabajadores que se pensionan son financiados por los trabajadores de su vida, ¿no? Entonces, esa estructura ha hecho que la ONP tenga una deuda previsional gigantesca, más de 130.000 millones de soles en deuda, y el Estado, como el sistema no tiene recursos suficientes para poder pagar las obligaciones en pensiones, el Estado tiene que aportar aproximadamente de soles por año. Y a diferencia de las AFPs, donde funciona con un sistema de tipo de ahorro individual, ¿no? Cada persona sabe cuánto ha aportado, cuánto dinero tiene. En el Sistema Nacional de Pensiones no existe esa estadística, ¿no? Al ser un sistema como una piscina, digamos, o una olla común donde todos aportan y a partir de ahí se les da a los afiliados el dinero. Entonces es bien complicado poder hacer, digamos, cálculos respecto a aportes, especialmente cuando las estadísticas hacia atrás, en particular a partir de antes del 2000, son bien complicadas de obtener, ¿no? Entonces los cálculos no son precisos. Y la verdad que esto crearía un forado adicional que si se cumple la expectativa de retiro más de 60 años, le va a aplicar al gobierno, al fisco, 9.000 millones de golpe, ¿no? Claro, por eso lo que acabas de decir, dicho en otras palabras, casi repitiendo lo que has dicho, parafraseándolo, la ONP es, yo doy mi plata, va a una bolsa y el que en ese momento necesita recibir la plata sale, pero no hay plata, o sea, la plata que se le da a ese señor que en este momento necesita su pensión sale del bolsillo del que en este momento está aportando, es decir, no hay ninguna bolsa, ninguna cuenta, ninguna nada, pero claro, el que ha aportado durante años dirá, y entonces yo que he aportado, que ha salido de mi bolsillo, ¿dónde está esa plata? ¿Por qué no tengo derecho a recibir esa plata? Ahora necesito esa plata. Es decir, ¿qué les decimos a todas esas personas que además de repente ni siquiera entendían mucho la diferencia de los dos sistemas, simplemente aportaban, ¿no? Claro, ahí creo que hay un puente interesante de negociación, ¿no? Y obviamente esto es algo que depende del Ejecutivo, no del Congreso, y esto hay que entenderlo. El Fondo Consolidado de Reserva, digamos, que tiene aproximadamente unos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, es intangible y sirve justamente para ayudar al financiamiento de este pasivo de más de 130.000 millones de soles. Entonces, técnicamente la ONP no cuenta con recursos propios, por eso necesita asistencia del Estado y, como le decía, el MEF en el presupuesto todos los años va destinando recursos. Este año eran como 800 millones, el próximo año puede ser 1.000 millones y sucesivamente. Sin embargo, hay un hecho que sí preocupa y ha sido, digamos, materia de mucha discusión, ¿no? Dentro de las reglas para obtener la pensión se tiene que haber tenido aportes continuos por 20
20 años consecutivos, ¿no? Entonces, si usted aportó 19 años y no el último año, no tiene derecho a pensión. Entonces, esto suena bastante injusto cuando uno lo compara con el sistema de AFPs, por ejemplo. Totalmente. En esos casos, efectivamente, el gobierno puede hacer alguna regla matemática que beneficia a toda esta gente, digamos, que debió haber recibido algún tipo de jubilación y no lo recibió. Esto parece coherente con las normas de igualdad, digamos, de equidad, que debería ser razonable entender una fórmula que permita cubrir este tipo de situaciones. Pero lo que es inaceptable es que se termine perforando nuevamente este sistema también, Melvin, con la excusa, repito, es una excusa aceptable, entendible, ¿no? De que la gente necesita dinero, ¿no? Pero bajo ese mismo término, independientemente de la pandemia, la gente siempre necesita dinero. Durante todas las épocas, incluso cuando hay bonanza, la gente necesita dinero. Nadie está conforme con lo que tiene. Entonces, es bien importante entender esto para no cometer, digamos, tremendos errores que finalmente van a generar huecos fiscales, pues, que todos los peruanos terminamos pagando. para continuar en la discusión del tema de la ONP que hoy se ve en el Congreso, es probable que el Congreso diga, no sé, se aprueba la devolución, ya verá el gobierno cómo hace. Y lo que el gobierno está diciendo, no podemos devolver porque no existe la información, el fondo que se supone que avalaría una devolución. Ahora viene la pregunta, el gobierno, según lo detalla el Diario El Comercio el día de hoy, según información que también veníamos comentando, le plantea al Congreso, no aprueben una devolución porque no hay forma, pero vamos por un tema de compensación, entregar una cantidad debido a la pandemia y la necesidad. ¿Es viable esa salida que propone o que propondría el Ejecutivo? ¿Cuánto le costaría al país? ¿Qué opina? Sí, es completamente viable, ¿no? Y como tú bien dijiste, es imposible hacer los cálculos exactos para ver cuánto aportaron y además tuvieron rentabilidad, lo cual es no hay manera de hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, esta iniciativa del gobierno puede hacer sentido, como te decía, porque hay ciertos temas como el hecho de no haber cumplido 20 años y que no me dieron pensión a pesar de haber aportado durante 18, 19 años, o me despidieron, X razones, que de alguna manera son justificables. Entonces, sí hace sentido que exista un mecanismo compensatorio, pero ojo, entendamos que ese mecanismo es dinero que va a salir del fisco, ¿no? Es otro subsidio más, es como la pensión universal, ¿no? O sea, vamos a otra vez comprometer probablemente, dependiendo de la modalidad que se esté realizando, entre unos 5.000 millones y 10.000 millones de soles que el fisco directamente va a inyectar a estos los que tienen, digamos, afiliados a la ONP con derechos de jubilación. En términos generales, digamos, la mejor forma de ayudar a la población es con la pensión universal, ¿no? O sea, hay que ayudar especialmente a aquellos que más necesitan. Pero sabemos que ha habido problemas de gestión, etcétera, pero esa es la mejor forma. Entonces, tratar de destruir mecanismos que son, digamos, de largo plazo, por necesidades de corto plazo, no es la medida, ¿no? Al final el dinero sigue saliendo del mismo bolsillo de todos los peruanos que pagamos impuestos al Estado, y el Estado tiene que ser, en ese aspecto, el gobierno, razonable cómo lo utiliza y cómo lo gasta, ¿no? En este caso hay razones, especialmente porque hay jubilados que no han recibido ese derecho durante años, a pesar de haber aportado muchos años, que sí, estoy de acuerdo en que debe tener algún tipo de compensación. Tampoco hay que ser, en este caso, extremistas, pero sí sabemos que la población lo que más necesita ahorita es un ingreso. Y para eso hay que crear empleo y generar, nuevamente, insisto, las condiciones de certidumbre, predictibilidad, incluyendo legales, que salen del Congreso, para que la inversión privada, local e internacional venga. El Estado solo invierte el 20% de lo que necesita el país. El 80% va a venir del sector privado local e internacional en los siguientes 3 años. Démosle empleo a la gente para que pueda sostener a su familia. Bien, bien, Melvin. Bueno, empleo, financiamiento, ayudar más a las microempresas, plata más barata para que puedan reactivarse. En fin, hay tantas cosas por hacer, pero lo que queda claro es que la ONP no ha funcionado bien, no hay la plata, los que han aportado también están reclamando. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que hoy se debate en el Congreso, y hay necesidad urgente, en eso creo que es una coincidencia de todos, de que hay que reformar el sistema previsional. Muchas gracias, Melvin. Muchas gracias, Melvin. Gracias. Muy bien, son las 7:56, hora de hacer una pausa, pero al volver